Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos el libro Testimonio Completo que corresponde para nuestro estudio bíblico de congregación. Y recordando que la información que trataremos ahora es la que corresponde para esta semana del 20 al 26 de noviembre. Asimismo, queremos darnos cuenta que seguimos en el capítulo número 2, con el título Serán mis testigos. Y como resumen, este capítulo indica que Jesús prepara a los apóstoles para dirigir la predicación. Para esta ocasión nos corresponde revisar desde el párrafo 8 hasta el párrafo 15. Nos ubicamos en la página 16. Tenemos el subtema hasta la parte más lejana de la tierra. Esta expresión y lo que se va a repasar está en el relato de Hechos, capítulo 1, los versículos 6 al 12. Empecemos entonces con las preguntas. Párrafos 8 y 9, la parte A. ¿Qué dos ideas equivocadas tenían los apóstoles? Algunos de los apóstoles que estuvieron con Jesús en el Monte de los Olivos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Esas palabras aparecen en Hechos capítulo 1, versículo 6. Ahora, queríamos saber si ellos estaban equivocados y en qué. Bueno, estaban equivocados de dos maneras. Primero, al hacer esta pregunta, estaban pensando que el gobierno de Dios se le devolvería a la nación de Israel, porque estaban bajo a la dirección de los romanos. Así que ellos esperaban que esto se cambie y vuelvan a ser dirigidos por un israelita. Y su segunda equivocación era creer que el reino prometido comenzaría a funcionar enseguida, porque ellos dijeron la expresión en este tiempo. Veamos cómo trató Jesús el asunto en la parte B. ¿Cómo ayudó Jesús a sus apóstoles y qué nos enseña su respuesta? Es interesante que Jesús, el primer punto o primera equivocación, no lo corrigió, porque 10 días después ellos se darían cuenta que la nación de Israel dejó de ser el pueblo de Dios, el pueblo aprobado, y empezó una nueva nación que ahora se la conoce como el Israel espiritual. Y sobre la segunda equivocación, que ellos querían saber cuándo iba a ser restaurado el reino, Jesús les recordó que el único que tiene autoridad para decidir cuándo se cumple su voluntad es Jehová. Por eso en el versículo 7 del capítulo 1 de Hechos dice: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. Y eso no solo le aplicaba a los apóstoles, sino también hasta el mismo Jesús reconocía que él no sabía alguna información sobre esto, porque en Mateo 24:36 dijo: solo el Padre sabía el día y la hora. Ni siquiera Jesús lo sabía en ese momento, por supuesto. Ahora que es el Rey del reino de Dios, claro está, Él lo sabe porque Él es el que traerá ese día de juicio. ¿Y qué nos enseña esa lección? También nos incluye a nosotros. Queremos estar pendientes de los acontecimientos, pero no queremos tratar de dar a entender o especular cuál puede ser la fecha exacta que vendría al fin. Eso es algo que, como Jesús dijo, no nos corresponde a ningún ser humano. Veamos el párrafo 10. ¿Qué actitud de los apóstoles debemos imitar y por qué? Aunque, como hemos visto, en ciertos aspectos se adelantaban con sus opiniones personales, ellos aceptaron la corrección cuando la recibieron. Aún así, tenían una buena actitud. Estaban ansiosos de ver señales de que Jehová intervendría pronto. Por lo tanto, estaban demostrando que estaban despiertos en sentido espiritual. Y esa es la misma actitud que queremos nosotros tener. Una actitud vigilante en este periodo que envuelve más todavía porque estamos en los últimos días, como indica 2 Timoteo 3, del 1 al 5, donde están una serie de acontecimientos que demuestran la época en la que estamos viviendo. Veamos párrafos 11 y 12, la parte A.
¿qué comisión les dio Jesús a sus discípulos? Bien, en la página 17 tenemos que una vez que recibieron el Espíritu Santo, debían proclamar la resurrección de Cristo. ¿Dónde? En Jerusalén, donde él había sido ejecutado. Luego tendrían que extenderse a Judea, seguirían en Samaria y por último en regiones mucho más apartadas, hasta donde más podrían llegar. La parte B del párrafo 11 y 12. ¿Por qué fue bueno que Jesús mencionara el Espíritu Santo antes de darles la comisión de predicar? Porque fue un buen recordatorio de que ellos recibirían la ayuda del Espíritu Santo. Es más, se indica que en el libro de los Hechos se destaca más de 40 veces esta expresión, Espíritu Santo. Por eso nosotros también queremos reconocer que si deseamos hacer la voluntad de Jehová, como indica Lucas 11:13, necesitamos pedírselo a Jehová todos los días y Él con gusto lo compartirá para darnos las fuerzas para continuar en esta labor. Párrafo 13. ¿Hasta dónde debemos llegar con la predicación? ¿Y por qué debemos participar en ella con entusiasmo? Porque sabemos que Jehová quiere que lleguemos a toda clase de personas y es que nuestro territorio abarca más que en el primer siglo. ¿Y por qué predicar con entusiasmo? Porque esta es una labor que da mucha satisfacción. Vamos a hacerlo con entusiasmo porque, como dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, Jehová quiere que toda clase de personas se salven y nosotros somos utilizados por Él para hacerlo. Así que no hay mayor honor que tenemos los seres humanos, los siervos fieles de Dios, hacer esta labor de llevar estas buenas noticias a las personas para que también tengan esa oportunidad de salvarse. Veamos ahora los párrafos 14 y 15, la parte A. ¿Qué dijeron los ángeles sobre el regreso de Cristo y a qué se referían? Para eso debemos ver la nota que tiene este párrafo. En el relato de Hechos 1:11 se indica que una vez que los 11 apóstoles fieles se quedaron mirando a lo alto mientras Jesús ascendía, llegaron 2 ángeles y les dijeron: ¿por qué están ahí de pie mirando al cielo? Este Jesús que estaba con ustedes y fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo. La nota que indica aquí el párrafo dice que en griego este versículo no usa el término morfé, que significa forma, sino tropos, que significa manera. Y es interesante eso porque algunas traducciones o versiones indican que regresará de la misma forma, cuando la traducción correcta, como usa la traducción del Nuevo Mundo, es regresará de la misma manera. Son dos cosas totalmente diferentes. Regresar de la misma forma quiere decir con su mismo cuerpo, o la palabra manera se refiere a la situación, al acontecimiento, más bien que a su cuerpo. Detalles pequeños, pero que la nota que menciona aquí el párrafo 15 es muy necesaria para entender bien a qué se referían los ángeles. Por eso la parte B dice: ¿en qué sentido Cristo ha regresado de la misma manera en que se fue? ¿De qué manera se fue? Pocos observaron lo que sucedió. Estos hombres, los apóstoles, se dieron cuenta de que Jesús había ascendido hacia su Padre. Nadie más se enteró de eso. De la misma manera, solo los que tienen comprensión espiritual se dan cuenta de que Jesús ya está gobernando como Rey del reino de Dios. Eso lo sabemos por las pruebas bíblicas. Pocos lo saben, pocos lo entienden. Por eso queremos reconocer las pruebas de su presencia y explicárselas a las demás personas con la Biblia, con las pruebas bíblicas de las profecías. Sin duda, detalles interesantes en unos pocos párrafos y versículos de la Biblia que hemos repasado para esta ocasión. Esto es lo que tenemos que revisar, hermanos, para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 20 al 26 de noviembre. Si aún no hemos tenido esta reunión, pues queremos aprovecharla y participar en nuestras reuniones y, por supuesto, siempre prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos.
Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.